Bueno, hablando un poco de generalidades, vamos a hablar sobre estas no enfermedades que van a ser, como su mismo nombre lo dice, va a ser causada por hongos a nivel que van a afectar de manera tisular al pulmón, ¿no? Y van a causar alguna patología que pueda complicar al paciente y más que todo en pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Eh, algunas Algunos tipos de hongos que pueden causar estas enfermedades puede ser el Cryptococcus, la Cándida, el Aspergillus, la Histoplasmosis y el Paracoccidiomicosis. No que vamos a estar hablando a detalle. Siguiente, por favor. Bien, algunos factores que van a favorecer el desarrollo de estos hongos oportunistas, como decía, se va a dar en pacientes inmunosuprimidos, entonces puede que esté relacionado con pacientes que reciban alguna quimioterapia o reciban ya un tratamiento con corticosteroides o antibióticos, pero también puede tener, en caso de pacientes que tengan alguna enfermedad concomitante como tuberculosis, leucemias, linfomas o diabetes. Siguiente, por favor. La clasificación de estos tipos van a ser de dos tipos, tanto hongos cosmopolitas como locales. En la cosmopolitas tenemos los acticomicosis, la candidiasis, la criptococosis, aspergillosis, y en locales tenemos al coccidiomicosis, a listoplasmosis, el micetoma torocopulmonar y la rhabdomicosis. Siguiente, por favor. Bueno, en los signos y síntomas de manera general, ¿no? En esos pacientes vamos a tener un cuadro de tos, de expectoración purulenta, de dolor torácico, de disnea, hemoptisis, fiebres, y pueden también causar como un estado el paciente puede llegar a un estado de shock y de insuficiencia respiratoria. Siguiente, por favor, Ricardo. Bien, en el diagnóstico para poder detectar o diagnosticar que el paciente tenga alguna infección micótica tiene que estar basada en cuatro criterios, tanto en el cuadro clínico y radiológico, ¿no? En el examen microscópico directo, en el examen histopatológico y también con la ayuda de test serológicos. Siguiente, por favor. Ahora, para considerar el tratamiento se va a basar en cuatro aspectos, tanto que los medicamentos sean, pues, ¿no? Antimicóticos, inicio el uso de profilaxis, tratamiento quirúrgico en cuadros ya avanzados y también tratar, ¿no? El tratamiento del déficit inmunológico. Siguiente, por favor. Ahora, entrando más a detalle de lo que es la aspergillosis, ¿no? Aspergillosis va a ser del género Aspergillus y recién en 1856 por Virchow va a plantear lo que es una relación que pueda infectar al hombre. Y esa distribución esta enfermedad va a ser una distribución a nivel mundial, ¿no? Por eso se considera en la clasificación de cosmopolitas. Siguiente, por favor. Ahora, del aspergillus se conocen 900 especies, de las cuales se clasificaron en 18 grupos y a partir de estos, 12 son las que se han estudiado que puedan afectar o que tengan alguna relación con alguna afección en el humano. ¿No? Hoy tenemos el Aspergillus fumigatus, que va a ser una de las que mayor incidencia tiene, de 85%, luego sigue el Aspergillus flavus, el Aspergillus niger, el Aspergillus tertius y otros tipos de Aspergillus. Siguiente, por favor. Ahora, hablando del cuadro clínico en estos pacientes, vamos a ver que va a haber dos tipos de presentaciones, tanto un paciente que cursa con un cuadro primario y un cuadro progresivo. En el cuadro primario va a ser la forma más común que podemos encontrar este tipo de enfermedades y va a darse, la infección va a darse después de las 3 semanas de contacto. Ahora, en estos pacientes muchas veces van a ser asintomáticos, aunque esto va a ser, pues, ¿no? Un poco relativo en cada persona.
Y también se tiene que hacer una prueba de coccidiodina positiva, que es más o menos como una prueba como la prueba de tuberculina. Entonces, a eso también se le tiene que sumar esta prueba, que salga positiva. Ahora, cuando se le hace al paciente, ¿no? El estudio por imágenes, se van a encontrar, ¿no? Ácidos extensos y van a encontrar cavitaciones en los lóbulos superiores del pulmón. Y esto puede, ¿no? Tener tipos secuelas como un paciente con tuberculosis. Y esto se va a resolver, ¿no? En 1 o 2 meses. Depende de cómo sea la evolución del paciente. Ahora, si yo tengo un paciente con un cuadro clínico progresivo, aunque se da en pocos casos, va a aparecer recién en lo que son semanas o meses o a veces años de la prima infección. Y estos pacientes cursan con una clínica de fiebre, anorexia, pérdida de peso, ¿no? Lesiones granulomatosas. Y en estudios radiológicos presentan un patrón acinar difuso, exudativo y, ¿no? Lo que es un patrón miliar. Siguiente, por favor, Ricardo. Ahora, con la aspergillosis broncopulmonar alérgica, esto usualmente suele parecer, ¿no? Al inicio como si fuera un asma, por lo que es una crisis de broncoespasmo paroxístico, pero se descarta pues porque este paciente va a presentar lo que son fiebres, eosinofilia, también va a presentar infiltrados pulmonares transitorios y la expectoración del moco va a ser más o menos color café. ¿No? Y en el estudio por imágenes se va a poder ver, ¿no? Lo que son, perdón, histológicos, se va a ver lo que son las hifas, ¿no? En el tejido lesionado. Y el tratamiento usualmente para este tipo de aspergillosis, broncopulmonar alérgica, va a ser con lo que es anfotericina B. Siguiente, por favor. En lo que va del aspergilloma, ¿no? Se va a ver lo que es una masa del micelio, va a estar situada en lo que es la cavidad pulmonar, ¿no? En la imagen se puede ver como en la parte del pulmón izquierdo se ve una radiopacidad con bordes más o menos definidos. Y también en la clínica estos pacientes van a presentar un cuadro de hemoptisis y de ataque del estado general. Ahora, ya cuando esta enfermedad se agrava, va a presentar ya una masa diseminada. Ahora, la aspergillosis va a estar asociada con lo que son procesos crónicos debilitantes, ¿no? Y tienen una alta mortalidad. Ahora, estos pacientes ya cursan con un cuadro más de fiebre, tos, disnea, dolor torácico a nivel pleurítico. Siguiente, por favor. El diagnóstico, como mencionaba, va a ser por el cuadro clínico sugestivo que presenta, la imagen, ¿no? Radiológica del aspergilloma, también la broncografía, eh, ya sea porque en la TC no hubo una falta de impregnación de lo que es el contraste, entonces también van a ayudar a lo que son las pruebas serológicas de precipitación, hallazgo directo de lo que son las hifas a nivel de microscopio. Ahora, con el tratamiento van a haber dos tipos, ¿no? Tanto una forma alérgica, ¿no? Que vamos a tener ahí la anfotericina B, que va a ser, pues, ¿no? Lo que es un antifúngico y antibiótico, el uso de corticosteroides, también el cromoglicato disódico, que va a disminuir lo que es los mediadores químicos, ¿no? De lo que son la inflamación, y también va a ser el uso del itraconazol, que va a ayudar a tratar más que nada el contagio, pues, ¿no? Por hongos. Y en la fase de aspergilloma tenemos también, pues, el anfotericina B, el fluorocitocina, la anistatina, y a veces llega a grados que el paciente necesita algún tratamiento ya quirúrgico. Siguiente, por favor. Bien, en lo que va ahora de la criptococosis, ¿no? Bueno, va a ser una micosis sistémica causada por unos hongos bacidomicetos levaduriformes, ¿no? De forma encapsulada, pues, ¿no? Van a afectar a lo que es a nivel tanto pulmonar como de manera generalizada en estos pacientes. Y va a ser, pues, por la inhalación de por alguna tierra contaminada o también, como es el caso de la Cryptococcus neoformans, que va a ser, ¿no?
que va a ser distribuido más que nada en la naturaleza a nivel mundial y va a estar encontrada en lo que son las heces de las palomas, ¿no? En cambio, el Cryptococcus gatti va a ser menos frecuente, pero vamos a encontrarlo en áreas tropicales, porque se va a encontrar en algunos árboles, por ejemplo, el árbol del eucalipto, lo podemos encontrar ahí. Ahora, en el Neoformans va a afectar a personas inmunocomprometidas y el GATI pues va a afectar a personas que, entre comillas, aparentemente sanas, ¿no? Y ahí en imagen se puede ver cómo está el Cryptococcus que va a estar de forma encapsulada. Siguiente, por favor. Ahora, en lo que respecta a la patogenia, la criptococosis se va, como mencioné, a encontrar por alguna inhalación de estos tipos de hongos, tanto Cryptococcus neoformans como Gatti, y van a no transportarse por el aire. Entonces ahí tenemos la imagen que podemos ver tanto el Cryptococcus neoformans por heces de aves, como también por algunos árboles, y el Gatti prácticamente lo encontramos, ¿no? por infección por este medio de árbol. Ahora, una vez que se haya inhalado lo que son las levaduras, van a llegar a afectar lo que son a nivel de los alvéolos pulmonares, ¿no? Y ya en ese nivel va a haber lo que es, ¿no? Va a haber una fagocitosis por estos macrófagos. Ahora, cuando estos pacientes ya, como mencionaba, van a estar inmunocomprometidos, ¿no? Llega a un cuadro, o sea, además de causar lo que es todo el proceso de enfermedad, van a llegar a un cuadro a diseminarse por el sistema nervioso central y van a afectar en estos pacientes aún en un curso más progresivo. Siguiente, por favor. Bien, con respecto al cuadro clínico, entonces tenemos, ¿no?, que se va a dar por una infección sistemática, ¿no?, que puede darse por semanas después de la inhalación. En estos pacientes puede llegar a un estado grave, ¿no? También se va a encontrar lo que son infiltrados nodulares, donde puede ser tanto unilaterales como bilaterales, y se vuelve un poco más difuso, ¿no?, en las infecciones cuando cursan con gravedad. Ahora, en la primera imagen superior izquierda, puedes señalarlo, Regio, por favor, en el cuadrito de la izquierda. Bueno, en el cuadrito, no, sí, ese. Vamos a ver lo que son, ¿no?, granulomas, más conocidos como los criptococomas pulmonares, ¿no? Y van a estar localizados más que todo en el bronquio del parenquima pulmonar. En la imagen de abajo no se puede ver un poco más grande, ¿no? Y se ve esa zona radiopaca. Ahora, en la siguiente imagen de la derecha, donde están los circulitos, ¿no? Ahí está marcado lo que son las opacidades nodulares, con densidad de tejido blando proyectado en los lóbulos superiores e inferiores a nivel en el pulmón izquierdo, ¿no? Estos pacientes, ¿no?, van a ser útil el uso de lo que es una radiografía de imágenes para poder darle un criterio a esta enfermedad. Ahora, en forma clínica, el paciente va a presentar lo que es una dificultad respiratoria, va a presentar tos con expectoración, fiebre, un dolor torácico. Siguiente, por favor. Ahora, con respecto al diagnóstico, va a ser útil, ¿no?, lo que es el uso de líquido cefalorraquídeo, del estudio de líquido, también de tejidos, de exudados, de esputo, de sangre y raspaduras de piel y también estudios de orina. Ahora, para el cultivo se va a utilizar lo que es el cultivo de agar saboru, que está en la parte superior derecha, ¿no? Ahora también podemos utilizar lo que a nivel de microscopía directa por lo que es el uso también de Gram, tinción de Gram, ¿no? Y lo que va a poder descartar lo que es forma y tamaño. Y también con tinta china, ¿no?, que se va a ver más que nada lo que son estos hongos encapsulados. Siguiente, por favor. Ahora, con el tratamiento esta de criptococosis, ¿no?, el tratamiento inicial o de elección va a ser lo que es la anfotericina B más flucitocina, ¿no?
una dosis de 0,7 a 1 miligramo, ¿no? Y el otro va a ser de 100 miligramos por kilogramo de peso, y se va a dar a nivel tanto intravenoso como a nivel vía oral, ¿no? Con el tiempo de mayor de 2 semanas en lo que se llama terapia de inducción. Y ahora en la terapia de consolidación, ya cuando es mayor de 8, ya se va a dar mayor de 8 semanas, vía oral con el uso del fluconazol, ¿no? De 400 miligramos. Y otro tratamiento alternativo ya es utilizando lo que es la fotericina B liposomal, de 3 a 4 miligramos por kilogramo de vía intravenosa en un tiempo de 4 a 6 semanas. O el uso que también se le da es la fotericina B más fluconazol, ¿no? De 0,7 a 1 miligramo por kilogramo más 800 miligramos, ¿no? Tanto intravenosa como vía oral respectivamente. Y ese va a tener un tiempo de mayor de 8 semanas. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Va a continuar mi compañero. Gracias. Bien, doctor. Bien, bien. Bien, doctor. Para continuar la exposición en lo que se respecta a las micosis que afectan a nivel pulmonar, vamos a hablar en este caso de tres hongos. En este caso vamos a hablar de la histoplasmosis, vamos a hablar de candidiasis y vamos a hablar de paracoccidioidomicosis. En estos tres hongos son de manera desconocida. La candidiasis va a infectar a nivel endógeno. Ya sabemos que es un hongo, nos acaba de mencionar mi compañera, que es un hongo de tipo cosmopolitan. Y los dos hongos que vamos a ver más, que son de manera exógena y que infectan de manera local, en lugares donde mayormente estén este tipo de microorganismos, que son la histoplasmosis, y en este caso la histoplasmosis de tipo capsulatum, y lo que es la paracoccidioidomicosis brasilensis. Bien, ¿qué es la histoplasmosis? La histoplasmosis es una micosis endémica producida por el hongo dimórfico, como acabo de decir, el histoplasma capsulatum, la variabilidad capsulatum. Este microorganismo afecta al hombre tanto por vías inhalatorias. Sus infecciones las infecciones que se dan es básicamente por inhalación. La forma aguda que se presenta en este tipo de infecciones es más frecuente, es asintomática y presenta muchas veces un cuadro leve. Por eso es que es un poco difícil de que este tipo de infección sea detectada. Muchas veces pasa como una pseudogripe, ¿no? Un proceso pseudogripal. La forma pulmonar crónica en varones con enfisema va a presentar fiebre, sudoración nocturna, tos, hemoptisis, y muchas veces se va a relacionar con un col pulmonar. La forma diseminada de muchos de estos hongos va a ser mucho más agresiva, porque se va a diseminar para casi a órganos adyacentes o que estén afectando a órganos que estén más distanciados. Y esa es la manera mortal. El histoplasma capsulatum va a pertenecer a la clase de Euromycetes, la orden Omigeniales, en la especie Capsulatum, y es un hongo dimórfico. ¿Qué quiere decir? Que va a tener dos tipos de forma, en levadura y va a presentarse en micelio. Estas son la fase levaduriforme y la fase micelial. En la clase levaduriforme básicamente vamos a ver que son ovalados de 3 a 5 micras. La coloración se puede dar en coloración yemsa. Muchas veces todos estos tipos de hongos, algunos se van a poder detectar con una prueba directa, ¿no? Un examen directo que sea, ya sea con KOH o sea con azul de lactofenol. Pero algunas veces el tamaño, el tamaño que se quiera buscar, por ejemplo, en este caso de histoplasma, muchas veces van a ser muy pequeñas o hay que tener bastante experticia para poder aislar y poderlo observar a través del microscopio. La fase del levaduriforme se diferencia de los amastigotes y las leishmanias por carecer blerofasto. En el cultivo básicamente se da in vitro en agar sangre, en cisteína, incubados a 37 grados. Y en la fase misemial vamos a ver que existen macroconillas y microconillas. En estas fases son de fase de micelio vegetativo, va a ser de fase hialina, ramificado y va a tener tabicado, ¿no?
El agar, básicamente para cultivo de este tipo de fase misemial, va a ser el agar glucosado, saurosado, de sauró, y se va a incubar a 25 a 28 grados centígrados. ¿Cuál va a ser la fuente de infección de este tipo de histoplasmosis? El hábitat es el suelo que posee las microconillas. Estas se van a quitar por las aves, murciélagos, básicamente por aquellas personas que visiten la cueva de las lechuzas. Es el lugar donde está más que nada este tipo de infecciones. Se pueden dar ese tipo de infecciones. Las fuentes de infección se encuentran tanto en la zona rural como en la zona urbana. Pero ¿cuál va a ser la vía de entrada? La vía de entrada va a ser la aspiración de las esporas o los conillos a través del aparato respiratorio, las cuales van a penetrar algunas van a penetrar por vía cutánea. El periodo de incubación de este tipo de histoplasmosis va a ser de 1 a 3 días o hasta de 1 a 5 meses. Eso quiere decir que puede permanecer latente. Muchas veces cuando se inhala este tipo de hongo, no va a presentar síntomas hasta que se haya diseminado totalmente o haya crecido dentro del organismo, en este caso en los pulmones. La edad y el sexo que presenta mayormente es este tipo de histoplasmosis, va a ser la frecuencia en la tercera y la cuarta edad. Sabemos que en esa edad hay pacientes que tienen son inmunosuprimidos o tienen una inmunidad casi disminuida, ya sea en niños en niños pequeños o personas de edad mayor. La ocupación, básicamente esto, como le dices, se van a infectar personas que sean mineras, ingenieros, o que tengan trabajos que sean de ganaderos o agricultores, o que trabajen en lugares que tengan esta prevalencia de este tipo de histoplasmosis. ¿Cuál va a ser la patogenia? Una vez que se ha inhalado este tipo de microconía y penetran por las vías respiratorias, van a llegar a los alvéolos pulmonares. En estos alvéolos pulmonares, los macrófagos van a tratar de fagocitar a este tipo de microconillas, y estos van a hacer que se presente una reacción inflamatoria por nuestra inmunidad innata. Esto va a hacer que se presente la neumonitis intersticial. Después de 2 o 3 días va a afectar a los ganglios linfáticos ciliares y mediastinales, y después se va a diseminar a través del torrente sanguíneo. Pero esto, una vez que ingresa al torrente sanguíneo, nuestro medio de defensa va a ser los receptores TOL, son los que van a permitir van a captar esta respuesta inflamatoria, en los cuales van a activar el complemento de interleuquina 17, y estas a través de las células dendríticas de los linfocitos T van a activar los linfocitos CD4 y los linfocitos T helper 1. Este tipo de proceso de patogenia va a hacer que se incremente, que aparezcan los granulomas epiteliales compactos. Ahora, se va a dar en este tipo de histoplasmosis una infección primaria, una infección de tipo crónica y una infección diseminada. Las infecciones primarias básicamente van a estar dados por infiltrados nodulares bilaterales simétricos y aumentos en los ganglios del ilio. Aquí, como vemos en la imagen en la imagen superior. ¿Cuál va a ser la sintomatología de estas infecciones primarias? La sintomatología más común, como ya lo mencionó mi compañera, va a presentar tos, alza térmica, baja de peso, disnea a mediados esfuerzos o tal vez dolor. Sin embargo, en la forma pulmonar crónica, van a estar dados básicamente por pacientes que sean añosas, mayores de 50 años, y que tengan una predisposición, como por ejemplo que sean fumadores o que hayan tenido una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y los síntomas que van a presentar estos básicamente va a ser la hemoptisis. Claro, va a presentar los esputos con sangre, va a presentar diaforesis, sudoración en las noches, se le va a incrementar mucho más la disnea y el dolor. Y este problema de histoplasmosis crónica puede estar dado con un col pulmonar, que va a ser una afección que sea pulmocardiogénica, ¿no? Y la diseminación que se da a través de la histoplasmosis diseminada va a ser con personas jóvenes, niños o personas añosas. La presentación de este tipo de pacientes algunos van a presentar una anemia, van a presentar una pancitopenia, diarrea acuosa o sanguinolenta, y en la ecografía muchas veces se va a ver una hepato o esplenomegalia.
Este tipo de diseminaciones mayormente se va a dar en personas también que son en personas inmunosuprimidas, como son las personas que están infectadas con el virus del VIH. La estreptomasis diseminada crónica va a presentar aftas, va a presentar en los adultos mayores que tengan fallos leves en su respuesta inmune, como ya le dije, en las personas que estén afectadas por el virus del VIH. ¿Cuál va a ser el diagnóstico que se va a dar en este tipo de histoplasmosis? En el examen directo, como le digo, muchas veces en algunos tipos de hongos es un poco, no se puede aislar de la manera correcta, porque por el tamaño o por la flexibilidad o por lo delicado que son las cifras de poderlas aislar. Sin embargo, existen tinciones que se pueden utilizar una vez que se ha aislado este tipo de de hongo. Las muestras que se pueden solicitar en este caso son a través de esputo, exudado de lesiones cutáneas o líquido cefalorraquídeo o biopsia. Estas dos observaciones y el cultivo con una relación de peróxido de paz, una coloración Yensa o de Gomor, y los cultivos se van a dar en agar saburó. Esos cultivos son de 1 a 2 semanas. Básicamente el crecimiento de este tipo de hongos no son de manera rápida, sino son de manera prolongada. Es por muchas veces que los tratamientos que se dan en este tipo de hongos son bastante de más de un mes a 2 meses. Los dos tipos de colonias que se dan en los cultivos son de cepas blancas y los colores de café parro. Muchas veces también se utilizan las muestras de biopsias para poder detectar ese tipo de hongos. Las pruebas inmunológicas, como ya lo mencionó mi compañera, y las pruebas radiológicas ayudan a poder observar cómo se está diseminando, cómo se está comportando internamente el microorganismo, el hongo en este caso. El tratamiento se va a dar de acuerdo a la formación, a la presentación del problema. Por ejemplo, es una forma aguda pulmonar, se va a dar, si es sintomático, es inmunocomprometido, se va a dar con hidroconazol y anfotericina B. Los azoles van a ser básicamente en el tratamiento de este tipo de hongos, ya sea en candidiasis, ya sea en paracoccidiomicosis o sea en histoplasmosis, así como en otros hongos que se presenten en infecciones oportunistas pulmonares. La forma diseminada en subaguda en pacientes con VIH también está dado con hidroconazol, primero por los 3 días, después de cada comida, y después una profilaxis de 200 miligramos de recuento CD4, mayores de 100, cuando están sus recuentos mayores a 180 femtolitros. Esta inflamación infantil básicamente va a estar tratada con una anfotericina B. Ahora, si hablamos de candidiasis, una infección cosmopolita, es un agente causado por la Candida albicans. No solamente la Candida albicans, puede ser la Candida clavata o su Gray, pero hay distintos tipos de cándidas. Vamos a ver más adelante cómo la diferenciamos, hay un cultivo especial que se va a poder diferenciar. Esta levadura es una levadura dimórfica que produce filamentos. Algunas variedades clínicas son consideradas como infecciones marcadores para el síndrome de personas que se han infectado por VIH, son de distribución cosmopolita, y es una micosis de tipo oportunista, como los otros hongos. Los riesgos en las personas diabéticas, que son prediabéticas, de recién nacidos, inmunocomprometidos y embarazadas. Todas estas personas, como lo acabo de mencionar, tienen el sistema inmunológico básicamente disminuido. Si los tiene disminuido, va a ser propenso a que este hongo oportunista pueda ser infectado. Propiciar el oportunismo de antibióticos con amplio espectro y glucocorticoides también va a ser otra de las maneras que el hongo va a aprovechar a poder colonizar o infectar a este tipo, al organismo. Las especies de Candida albicans viven como comensales en la piel y mucosas. Como le dije, este es un hongo que se va a infectar de manera endógena, no es exógena, no va a provenir del resto. Nosotros tenemos nuestras colonias de Candida que conviven con nosotros. Están en el árbol respiratorio superior, en el tubo digestivo, la mucosa bucal, genital y anal, y en los conductos auditivos externos. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas que van a presentar cuando una persona tenga una candidiasis? Básicamente, de acuerdo a lo que nosotros estamos llevando ahorita el curso, son los broncopulmonares, mononucleosis bronquial, una mononucleosis pulmonar, múltiples nódulos o bronconeumonías que se van a dar en este tipo. Pero también se puede presentar
como es un muget en la orofaringe, intestinal, cutánea, endocárricas, y muchas veces se van a diseminar también. Entonces, los estudios radiológicos nos van a ayudar a a lo que podemos estar viendo, o cómo podemos ver que están afectándose los pulmones. Podemos ver una condensación de tipo homogénea o tal vez cementaria y nodular. Las insinuaciones biliares y las cavitaciones, muchas veces, algunas veces se van a poder ver cavitaciones por ese tipo de hongos. La evolución y el pronóstico va a ser de manera lenta. Lo que pasa es que con estos tipos de micosis que son infectadas a los hombres, no son de resolución rápida, sino son de resolución prolongada. La bronquitis o el asma bronquial, pero sí, generalmente tiene un buen pronóstico con el tratamiento adecuado para este tipo de candidiasis. El diagnóstico se va a hacer de examen de esputo, igual también como la histoplasmosis, de secreciones, broncoaspiraciones, la tinción periódica de Schiff, la metamina de plata, van a ser algunas tinciones que se van a utilizar en los exámenes directos para poder observar este tipo de hongos. También se utiliza para este diagnóstico, anteriormente visto que se usaba el tubo germinativo para aislar, ver si estamos frente a cándida. La broncoscopía para observar si hay lesiones ulceradas o mucosa bronquial. La biopsia también se utiliza como una prueba de diagnósticas. Las pruebas cutáneas, que no son de mucho valor. Y la serología, las aglutinaciones y las reacciones y las precipitaciones que se dan de manera en las pruebas serológicas rápidas. Este cromo-agar cándida sirve para poder diferenciarlas. Diferenciar Candida albicans, tropicalis u otro tipo de cándidas, porque no son, las cándida albicans, las que muchos conocemos, no son las únicas, no hay diversidad. En las colonias de cultivo original hay una suspensión en suero fisiológico estéril y se hace el cultivo por agotamiento en las placas de cromo-agar cándida. Y se incuban estas de 48 a 35 grados centígrados. Ahora, ¿cuál va a ser el tratamiento que se va a dar a este tipo de candidiasis? Básicamente va a estar dado por un tratamiento de fluconazol de 400 miligramos intravenosa por 7 días. Luego esto pasa a un tratamiento de vía oral por 14 días. La anfotericina B también va a estar dado de 0.5 a 0.6 miligramos por kilo por dosis. Y las dosis en pacientes con deterioro fracaso se le va a dar de 0,8 a 1 miligramos intravenosa o fluconazol de 800 miligramos al día vía oral o intravenosa. Pero básicamente este tratamiento se va a dar de acuerdo a cómo se presenta en ese tipo de candidiasis o cómo se observa, por ejemplo, si es la afección de manera bronquial o parenquimitosa. El otro hongo que vamos a ver es la paracoccidiomicosis. Este es un hongo de manera que afecta a las personas de manera exógena. La etiología de este es la paracoccidiosis brasiliensis. Es un hongo dimórfico, tiene su forma de levadura o redondeada con pared gruesa y que se produce por gemación múltiple, así como lo vemos en las imágenes. En la ecología no se ha identificado el nicho o lugar preciso de este hongo. Tiene una epidemiología, una de las principales micosis endémicas en Latinoamérica, reportada principalmente en Brasil y Colombia. ¿Quiénes están más expuestos a este tipo de hongos? Son los agricultores, varones adultos, en la prevalencia de hombres o mujeres de 15 a 50 de prevalencia, mayores de 30 años. Edad promedio, básicamente entre 40 y 50 años. Zonas endémicas, Quillabamba, que tenemos acá en Perú, son Quillabamba, Tingo María, en Oxapampa, en Pucallpa y en Chanchamayo. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que van a dar este tipo de paracoccidiomicosis? La mayoría de infecciones son asintomáticas, tienen un periodo de latencia de 3 a 30 años, tres formas en forma aguda se presentan este tipo de forma aguda, subaguda, una forma crónica en el adulto y las formas residuales, mientras se va resolviendo este tipo de infección. Las toses exigentes que se van a dar, el esputo purulento, hemoptoico, la disnea, el dolor torácico, como hemos visto, son síntomas que se dan comúnmente en casi todas estas infecciones de tipo micótica. La coexistencia con tuberculosis es de 15 a 20% en los casos. Los hallazgos físicos muchas veces son mínimos y la fibrosis pulmonar y cult pulmonar van a quedar como secuelas una vez que se resuelve este tipo de infección micótica. Los hallazgos radiológicos
vamos a observar básicamente infiltrados y parches simétricos bilaterales en las observaciones de microorganismos, como vemos acá en las imágenes a la derecha, ¿no? Bilaterales en las regiones basales, básicamente, centrales respecto al ápices. También hay alveolares y cavitaciones y presenta adenopatías. Las adenopatías muchas veces en este tipo de paracoccidomicosis no van a ser muy comunes. Los porcentajes de los hallazgos radiológicos, que son la ayuda que nos va a dar nosotros para poder ver cómo se está comportando la infección micótica internamente. Van a haber hallazgos intersticiales de 39.6%, los hallazgos radiológicos mixtos, básicamente van a estar un 20%, presentar nódulos en un 11%, micronodulares muy pocos, un 7.2%, y si os hallazgos fibróticos van a ser un 5%. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones extrapulmonares de este tipo de paracordiomicosis? Van a tener lesiones mucosas en la boca y en la piel, nódulos linfáticos de manera en los lugares cervicales. En los tractos gastrointestinales también vamos a ver que tienen afecciones en los genitourinarios y suprarrenales. Como vemos en las imágenes, vamos a ver que hay unas lesiones en la boca, ulceraciones en las cavidades. Y el diagnóstico se va a dar con un KOH positivo en el 93%, de pacientes. Este tipo de diagnóstico, aquí sí se puede aislar la paracoccidomicosis en una muestra, en un examen directo que es de KOH. El diagnóstico definitivo se va a dar a través de la garza Buró, el cultivo, la biopsia de tejido con una tinción argéntica, el test de dérmicos que se puede dar, que van a demostrar la infección o una reacción cruzada con histoplasmosis. Y los test serológicos también ayudan para el diagnóstico de este tipo de hongo micótico. Y el tratamiento va a estar dado por itoconazol y anfotericina más itoconazol, dependiendo si hay una resistencia o en algunos casos se va a usar sulfonamidas si hay unas residuas frecuentes. Y el fluconazol también se va a utilizar en residuos, pero van a estar limitadas. Y bueno, doctor, eso sería todo con respecto a las afecciones. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso fue todo de micosis, ¿no? Sí, doctor. A ver, la diapositiva de la parasitosis. ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí. Buenos días, doctor, compañeros. Siguiendo con la exposición, vamos a dar inicio, pues, a hablar un poco sobre la parasitosis pulmonar. Los alumnos que van a exponer, pues, es Segarra, Tor Andrés, Centeno y el que le habla. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a la parasitosis pulmonar, hay que entender, pues, que la infección dada por estos parásitos justamente en este segmento, ¿no? En este campo neumológico, es una entidad, es una forma de presentación poco frecuente, ¿no? Hay que tener en cuenta que pues los parásitos aún son prevalentes pues a nivel mundial, especialmente en vías de desarrollo, ¿no? En este caso, en nuestro país, ¿no? A pesar pues del progreso sanitario que estamos teniendo, a pesar pues de una cultura, de pues una buena higiene, eh, pues aún no se ha podido controlar esto. La desnutrición, las inmunodeficiencias van a favorecer pues, ¿no? A la mortalidad provocada pues, por estos parásitos. En sí, pues, estas alteraciones, bueno, causadas por la parasitosis, más que todo va a afectar a países como África y más que todo países tropicales, ¿no? Y estamos hablando de América del Sur. Eh, los parásitos pues van a llegar al pulmón y al tracto respiratorio por diferentes vías. Acá podemos ver pues una vía sanguínea,
vía linfática e inhalatoria o vía aérea, ¿no? Algunos pasan al pulmón pues desde el abdomen, ¿no? A través del diafragma. Los parásitos están pues temporalmente en el pulmón o bien permanecen en este, ¿no? Por lo general, pues los parásitos pulmonares originan síntomas y signos variables, realmente no específicos y que pueden simular otras patologías. Siguiente, por favor. Pues hablando nosotros de esta parasitosis, ¿no? Los parásitos pueden afectar el pulmón por varios mecanismos. Acá menciono 3 mecanismos. El mecanismo A, pues menciona que eh, puede ser un mecanismo directo, ¿no? Directamente durante pues su fase de ciclo vital, en el cual pues eh, particularmente acá se habla del mintos, ¿no? Estos helmintos pues coinciden pues, ¿no? con su migración al pulmón. Esto va a provocar una hipersensibilidad, pues como segundo mecanismo pues puede ser secundario tras infección a otro órgano, o incluso puede haber infección, una invasión no directa eh, del parásito, justamente va a afectar al parénquima pulmonar, a la pleura y los bronquios. El grado pues de afectación respiratoria dependerá pues por una parte de las características del parásito y también por otra parte de las respuestas inmunológicas que el huésped va a presentar, ¿no? frente a este mismo parásito. Pues ahora bien, los parásitos son causa rara de enfermedad pulmonar. Eh, y pues en los sujetos pues de una inmunidad conservada e incluso pues en pacientes no inmunodeprimidos, estos pacientes no inmunodeprimidos pues van a presentar un mayor riesgo de contraer pues la enfermedad parasitaria, generalmente en este caso no hablando de pulmón, ¿no? La clínica justamente que nos va a otorgar el parásito, pues en este caso la literatura pues, no hablaba de los elementos, pueden ser asintomática o puede, como mencioné, el síntoma puede ser inespecífico, ¿no? E incluso pues se puede parecer o asemejarse a síntomas de otras enfermedades pulmonares que puede dificultar pues la sospecha, ¿no? Eh, Acá como un ejemplo, pues este es el caso pues de las caries, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos, acá hay un pequeño cuadrito de la clasificación de los parásitos, donde nos hablan pues los helmintos, se dividen en nemátodos, tremátodos y céstodos. Y pues hay una lista, ¿no? De los nemátodos, el Ascaris lumbricoides, Strongyloides stercoralis, ¿no? Los tremátodos, el Paragonimus, ¿no? El Paragonimus, a ver un rato. Ujú. El Paragonimus, claro, el Paragonimus, y pues en los céstodos, pues el Echinococcus granulosus, la Tenia solium y los protozoos, pues la Entomoeba histolítica, ¿no? Eh, Varios de estos vamos a mencionar durante la exposición y pues vamos a hablar sobre su tratamiento, sobre su diagnóstico, signos y síntomas que va a tener. Entonces, en este caso, pues este Ascaris, ¿no? Que es un nemátodo y un Strongyloides stercoralis, pues ocasionan pues cuadros de hiperreactividad bronquial, o sea, van a generar broncoespasmos, por así decir. Pero esto también, un ejemplo, no estoy poniendo porque lo van a hablar más adelante, eso también pues es una característica pues, ¿no? fisiopatológica del asma y pues también puede ser de una rinitis alérgica. Entonces muchas veces pues, para el asma nosotros le vamos a dar para poder reducir pues este broncoespasmo, a veces le podemos dar pues no eh, corticoides, ¿no? Pero justamente para el Strongyloides stercoralis va a favorecer a su diseminación, pues, ¿no? Y va a haber una infección parasitaria. Entonces ahí más o menos vamos a poder observar que esta enfermedad pues no es un juego, ¿no? Y que siempre hay que tenerlo en cuenta ante una posibilidad de unos signos y síntomas que posteriormente vamos a hablar, ¿no? Pues generalmente como son raras lo hacemos como un diagnóstico de descarte. Eh, Siguiente, por favor.
acá en la epidemiología, pues acá hay un cuadro donde nos habla, pues, ¿no?, de los diferentes helmintos, ¿no?, que pueden afectar el aparato respiratorio. Hablamos del equinococos granulosos, que pues su distribución es mundial, ¿no?, cosmopolita. Es muy variable, pero va a depender de las zonas afectadas, de la higiene, pues, del área donde va a afectar, de los países, ¿no? Justamente, si hablamos también del Paragonimus, pues esto también se va a hablar. Vamos a hablar de esto, pero también tiene mucha incidencia y su distribución se encuentra a nivel de América del Sur, ¿no? Y pues también tiene personas afectadas, aproximadamente de 22 millones a nivel mundial. Con respecto a las caries lumbricoides, pues también su distribución mundial es cosmopolita, pero también tiene una gran afectación a nivel mundial, ¿no?, de 4.5 millones, ¿no? Pues, y muchos más, ¿no? Strongyloides estercoralis, que es cosmopolita, que pues generalmente se encuentra en diferentes partes del mundo, e incluso, ¿no? La trichinela, ¿no?, que es variable dependiendo a la especie, ¿no? Siguiente, por favor. Acá, pues, estamos hablando de manifestaciones clínicas generales, ¿no? Este cuadrito nos habla de, pues, de varios microorganismos parásitos que van a infectar a la persona y que, pues, van a generar, ¿no? Acá nos mencionan, ¿no?, la infección que va a causar, la vía de entrada, algunas manifestaciones clínicas y, pues, qué podemos observar en la radiografía. Con respecto, pues, a las caries lumbricoides, ¿no? Esto se puede encontrar, pues, en zonas rurales, ¿no?, con escasas condiciones higiénicas. Pues acá nos va a hablar de que, pues, y lo van a explicar más adelante, ¿no?, que tras la ingesta de los huevos, esto va a alcanzar el intestino delgado, donde pues van a producirse larvas. Se va a producir larvas y van a atravesar el intestino, bueno, la pared intestinal, y pues va a pasar por vía hemática, ¿no?, hematógena, y pues va a alcanzar la circulación pulmonar. Una vez alcanzada la circulación pulmonar, pues va a penetrar a los alvéolos, y pues en los alvéolos es donde pues esto se va a tratar a migrar, ¿no?, de forma ascendente hacia, pues, el arco bronquial, va a llegar a laringe, faringe, y pues va de nuevo a deglutirse. Entonces es ahí donde en el tracto va a volver al tracto digestivo, bueno, va a volver al tracto digestivo y se van a madurar, ¿no? Entonces estos van a ser eliminados de forma de heces y de nuevo va a empezar el ciclo, ¿no?, para otras personas, que posiblemente también lo van a explicar. En estos pacientes, pues, las manifestaciones clínicas, como mencionó, un broncoespasmo, no se puede confundir con un asma, y nosotros al poder otorgarle estos medicamentos, no justamente para, como el SABA, pues podemos este, eh, provocar, pues, ¿no?, que baje la defensa si hay una mayor infestación de estas enfermedades, como también el Strongyloides estercoralis, ¿no? Es un punto muy importante. Justamente el Strongyloides estercoralis, pues, también se va a adquirir, pues, por contacto con tierra contaminada, ¿no? Justamente acá menciona que la entrada es por vía cutánea, va a ingresar por el pie, por el pie, y pues también la manifestación clínica es parecido, ¿no?, a las caries lumbricoides, como ya mencioné, y pues esto también va a ascender, pues, de frente, pues, al área bronquial, y pues va a generar todas estas alteraciones, secreciones respiratorias, y pues van a producirse eh, estas alteraciones, ¿no? En la radiografía, pues vamos a ver un síndrome de Lofer, ¿no?, que tenemos que tener muy en cuenta en eso. Y pues hay otros también, otros tipos de microorganismos, ¿no?, que también se va a hablar más adelante, como la filaria, ¿no?, que también va a ingresar por vía cutánea, pero es transmitida por un insecto, ¿no? Generalmente, pues, se va a ver en zonas del norte de África, del sur, de Sudamérica, ¿no? Sudamérica, ¿no? Y pues esta larva, pues, va a generar, pues, no, manifestaciones clínicas como tos seca, broncoespasmos, y va a generar una fibrosis pulmonar o un cor pulmonar. Y así tenemos una lista de enfermedades y que vamos a hablar de algunas cuantas. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora siguiendo con la exposición, pues vamos a hablar un poco eh, de infecciones no causadas por, pues, la amebiasis, ¿no? El protozoo, que bueno, generalmente es la entomoeba histolítica,
En raras ocasiones, pues la enfermedad amebiana va a afectar otros sitios fuera del hígado, en raras ocasiones, pero puede ocurrir, pues, ¿no? Y esto puede ser una enfermedad pulmonar, ¿no? Puede ocasionar enfermedad pulmonar, puede ocasionar también compromiso cardíaco, ¿no? Pero esto más que todo generado por un acceso. Pero también puede generar accesos cerebrales, accesos esplénicos, ¿no? Y todo esto pues va a generar esta infección, ¿no? en la persona. Hablando un poco pues, de cómo la entomología histolítica pues, va a generar una infección pleuropulmonar, ¿no? O va a afectar pues, eh, el pulmón. Eh, Justamente esta afectación pues, ¿no? Es causada pues, ¿no? Después, como ya mencioné, ¿no? De una infección de la entomología histolítica y que generalmente se va a propagar por un acceso hepático. La clínica pues, en estos pacientes bueno, acá, ¿no? Acá un cuadrito azulito y un cuadrito medio rosadito. Pues nos habla de que hay mecanismos, pues, ¿no? Otros mecanismos pues, de afectación pleural, ¿no? Que incluyen, pues, la diseminación linfática, ¿no? Desde el hígado, ¿no? A través del diafragma y, pues, de manera hematógena, ¿no? Pues va a infectar, pues, ¿no? El pulmón, no va a llegar al pulmón, ¿no? O incluso en ausencia, pues, una enfermedad hepática, ¿no? De frente puede llegar al pulmón, pero otros factores de riesgo, ¿no? Para este desarrollo de la amebiasis pulmonar va a incluir mucho la desnutrición, va a incluir, pues, el alcoholismo, ¿no? Y la comunicación, pues, intraarticular con cortocircuito de izquierda a derecha, ¿no? Ahí también puede haber una alteración. Con respecto a las manifestaciones clínicas, eh, se menciona, pues, que puede pues, incluir eh, en una primera instancia, pues, ¿no? Dolor, tos, ¿no? Hemoptisis, disnea, bueno, si está afectando el pulmón, ¿no? El dolor puede ser pleurítico, el dolor puede ser pleurítico y puede estar localizado, pues, en el cuadrante superior derecho o, pues, en la base del hemitórax, ¿no? Derecho. Y pues genera también disnea, ¿no? Genera disnea y hemoptisis. Pero pues con respecto también puede haber tos que puede ser seca, pero a menudo se puede asociar pues a expectoración eh, de, 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 pues, de grandes cantidades de pus, ¿no? O incluso pequeñas cantidades de pus, ¿no? Si se desarrolla, pues, una fístula, como menciona acá, ¿no? Se compromiso con una fístula hepatobronquial. Entonces, acá vamos a poder observar que el paciente, pues, tiene una expectoración achocolatada, una expectoración, pues, en salsa de anchoas, bueno, anchoas, que vendría a ser contenido, pues, del absceso, ¿no? Hepático, ¿no? Hepático bronquial. Incluso en estos pacientes puede haber, pues, una diarrea persistente. ¿Qué más? En estos pacientes, pues, puede haber una complicación, ¿no? Un derrame seroso, pues, serofibrinoso, que es la complicación, pues, más frecuente en estas alteraciones, ¿no? Pues, va a haber una ruptura, en este caso, menciona la literatura, ¿no? Del acceso hepático y se va a dirigir, pues, hasta el espacio pleural. Entonces ahí va a dar como resultado incluso pues un empiema y pues esta ruptura puede conducir pues a consolidación, a fístula, ¿no? Hepatobronquial, como ya expliqué, ¿no? Eh, Siguiente, por favor. Con respecto al diagnóstico, pues el diagnóstico de la enfermedad pleural o pleuropulmonar pues amebiana se puede establecer mediante diferentes pruebas, ¿no? Pero en esta ocasión pues eh, lo que se debe realizar en estos pacientes es, en este caso, una radiografía de tórax. En esta radiografía de tórax, pues nos va a ayudar, ¿no? Esto va a ser un respaldo de imágenes, ¿no? Que puede confirmar un derrame, ¿no? Que puede, pues,
podemos observar pues que puede haber una elevación del hemidiafragma donde pues está afectada y pues puede haber una opacidad en la base pulmonar, ¿no? Justamente eh, pues en el contexto de los hallazgos sugestivos, ¿no? Que tengamos, ¿no? Se debe pues también realizar pues una toracocentesis. Pues en esta toracocentesis pues la aspiración se va a realizar con una aguja y puede estar guiada pues no por una ecografía, no, o incluso una tomografía computarizada, donde pues se va a insertar pues un catéter, ¿no? Y justamente no a todos se le puede realizar esta toracocentesis, ¿no? Pero bueno, eh, justamente en este caso de diagnóstica, ¿no? Porque pues menciona la literatura que este tipo de toracocentesis se realiza pues si el quiste pues tiene más de 10 centímetros de diámetro, ¿no? Y pues esto ahí sí está justificada, ¿no? Pero justamente en el tratamiento nos dice una cosa, ¿no? De que lo que debemos hacer es aspirar, drenar, pues, ¿no? Este derrame pleural causado por esta alteración, ¿no? Y con eso y más su terapia antimicrobiana se resuelve rápidamente, ¿no? La terapia antimicrobiana consiste, pues, en metronidazol de 750, ¿no? Esto va a ser por vía oral, ¿no? 3 veces al día durante, pues, 7 a 10 días. O incluso, pues, tinidazol, ¿no? Tinidazol 2 gramos, una vez al día durante 5 días. Tener en cuenta pues que, que la mayoría de los pacientes van a responder a un solo curso del tratamiento, o metronidazol, tinidazol, pero algunas veces, pues en casos raros, se va a necesitar pues de un segundo curso. O sea, otorgar de nuevo, ¿no? Si le damos metronidazol y no funciona, pues vamos a darle tinidazol, ¿no? Debido pues a que no logra pues una resolución completa después del régimen que le estábamos dando, ¿no? Pero también la literatura menciona, la autoridad menciona de que pues eh, también puede estar justificado un tratamiento con agentes luminales, ¿no? Agente luminal, ¿no? Para poder nosotros eliminar estos quistes, ¿no? Intraluminales. Y para ello menciona de que se le da pues la paromomicina, ¿no? 25 a 30 miligramos por kilogramo de peso al día. Y esto durante 7 días y pues vamos a poder ver una mejora pues en estos pacientes. Doy pases, doctor, a mi compañero para que siga con eso. Bien, bien, Andrés. Sí, doctor. No sé por qué se quitó. ¿Se escucha? Disculpe. Sí, sí. Ok, doctor. Bien, siguiendo con la exposición, vamos a hablar sobre otra parasitosis pulmonar, esta vez causada por el agente Paragonimus westermani, el cual va a ser un tremato hermafrodita de forma oval que va a medir cerca de unos 8 a 16 milímetros de longitud y unos 4 a 8 milímetros de ancho. Va a ser de color café y que puede producir alrededor de 10.000 huevos de forma diaria. Y estos huevos van a tener las características de ser operculados, de color rojo anaranjado y de unos 85 a 100 micrones de longitud. Este agente, este parásito va a producir la zoonosis parasitaria conocida como paragonimiasis, la cual va a afectar a tanto animales silvestres o domésticos, así como también el hombre. Y se va a dar mediante la ingesta de los cangrejos crudos o poco cocinados, que vendrían a ser los hospederos intermediarios, o incluso a veces se han mostrado reportes de infecciones a través del consumo de carne cruda o poco cocida, principalmente de cerdo, aunque es muy poco común. Este tipo de parasitosis va a ser endémica de varios países asiáticos, principalmente Japón, Corea, Filipinas, Tailandia, Taiwán y China, más que todo por los hábitos culturales y gastronómicos. Sin embargo, también se ha mostrado infección o parasitosis en zonas de América del Sur, como es Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela y parte de Brasil. Este Paragonimus va a afectar el sistema gastrointestinal, sin embargo, va a haber una fase más que todo de los parásitos adultos, el cual va a infectar a los pulmones y va a producir una bronconeumopatía con infiltrados que se van a encontrar en la radiografía de tórax, así como también una eosinofilia sanguínea muy marcada. Con respecto al ciclo de vida, como vemos, empieza con la expulsión de los huevos no embrionarios de la Paragonimus, ya sea o por heces o por el esputo. Estos van a alcanzar al agua, en donde cerca de 2 a 8 semanas van a pasar de huevos sin embrión a huevos embrionarios, hasta la apertura del opérculo del huevo formando la miracidia. Este miracidia va a infectar o va
a parasitar hacia los caracoles de agua dulce, en donde van a pasar de viracidia, esporozoitos, arredia a cercaria. Y a su fase cercaria van a poseer un estilete que le van a permitir posteriormente infectar hacia los crustáceos o moluscos, enquistándose en sus músculos, pasando de ser una cercaria a una metacercaria. Es esta metacercaria la que va a terminar siendo ingerida por el ser humano, en donde va a llegar hasta el intestino, y va a penetrar la pared del intestino, llegando a la zona del peritoneo, posteriormente llegando a la zona del diafragma, perforando el diafragma y llegando hacia la zona pleural, donde va a mostrar una sintomatología muy notoria o clara, y posteriormente 30 días después va a llegar ya hasta la zona de la parénquima pulmonar, en donde va a pasar a su fase adulta quística, rodeado de una cápsula fibrosa y un material purulento. Incluso puede llegar ya a esta fase adulta de la parénquima pulmonar a diseminarse y llegar hacia las vías bronquiales, en donde va a darse la forma de diagnóstico mediante el esputo. Bien, algunas manifestaciones clínicas del Paragonimus westermani, como se menciona, depende de la fase en que se encuentre, se van a mostrar una sintomatología. Si es que se encuentra en la primera fase, que es de la migración abdominal, donde se afecta el intestino y pasa hacia la zona del peritoneo y diafragma, comúnmente se muestra un dolor abdominal y una epigastralgia. Luego se pasa a la fase de la migración pleural, cerca del mes de adquirida la infección, en donde acá sí hay una sintomatología muy clásica de una afección pleurítica o pulmonar, donde va a presentarse dolor pleurítico, febrícula, tos irritativa, disnea, anorexia y hemoptisis. También en esta fase de migración pleural es donde se muestra la eosinofilia marcada en sangre, así como también hallazgos radiológicos como infiltrados pulmonares mal definidos y migratorios. Y por último tenemos la fase de enquistamiento pulmonar, que ya es donde se encuentra, o mejor dicho, en la fase adulta, en donde puede perdurar varios años en el paciente. Y esta se va a caracterizar por unos episodios de hemoptisis recurrentes, y donde los quistes van a estar localizados en los bronquios y bronquiolos, incluso pudiendo erosionar una vía aérea y diseminar su contenido hasta otras zonas pulmonares, o incluso llegar hasta las vías aéreas superiores, liberando las larvas por el esputo. Bien, ahora con respecto al diagnóstico y tratamiento, normalmente es imagenológico y también laboratorial, sumado a la clínica, obviamente, en donde se observa que un 80% de los casos se va a mostrar una placa de tórax patológica, en donde puede adoptar varios patrones característicos, como puede ser condensación alveolar, lesiones quísticas en anillo bien delimitadas, o imágenes de estrías lineales. Cabe recalcar que estos hallazgos patológicos suelen afectar principalmente los campos medios pulmonares y luego pueden extenderse hasta la periferia de la zona pulmonar, e incluso muchas veces puede simular a una tuberculosis postprimaria. También se ha asociado radiológicamente a presencia de neumotoras o derrame pleural, el cual, si es analizado, muestra características exudativas y una alta prevalencia de eosinófilos. Con respecto al diagnóstico en general, cabe recalcar que la fase inicial de la Paragonimus siempre es difícil el diagnóstico debido a las ausencias tanto clínicas como laboratoriales imagenológicas. Ya en la fase tardía lo que se puede observar es huevos en esputo o lavado bronquialveolar, así como también en heces, en el aspirado de lesión pulmonar con aguja de punta fina, o también en la biopsia transbronquial. Y ya en casos de diagnóstico complejo o complicado, se puede recurrir a test serológicos como es el ELISA y fijación del complemento. Hablando del tratamiento, comúnmente se utiliza el praziquantel en dosis de 25 miligramos por kilogramo por día vía oral, 3 veces al día durante 2 días o a 4 días. Incluso a veces menciona el uso también del triclavendazol, cual también es un tratamiento aceptable en dosis de 10 miligramos por kilogramo de peso por vía oral una vez postprandial, y dos dosis de 10 miligramos por kilogramo de peso si es que ya la infección es grave. Y cabe recalcar también que el praziquantel se utiliza más que todo para tratar infecciones extrapulmonares, aunque también muestra una alta eficacia al tratamiento de lesiones pulmonares o infecciones pulmonares. Bien. Luego tenemos las parasitosis pulmonares causadas por el Ascaris. Como sabemos, el Ascaris lumbricoides vendría a ser un nemátodo o un gusano redondo de cerca de 15 a 35 centímetros de longitud, que parasita principalmente el intestino delgado del ser humano, aunque también va a poseer una fase pulmonar. Esta infección se va a adquirir por la ingesta de los huevos, mejor dicho, los huevos invasivos o infecciosos,
mediante la ingesta de alimentos o el contacto con las manos contaminadas. Este tipo de afección va a ser predominante en niños debido a su poca higiene. Y como se mencionó, a pesar de parasitar el intestino, también va a tener una fase pulmonar, el cual se va a mostrar una sintomatología aproximadamente entre los 9 y 12 días después de la ingestión de los huevos. Con respecto al ciclo de la vida, como vemos, la hembra va a botar los huevecillos, ya sea fertilizado o no fertilizado, por medio de las heces. Estos huevecillos cerca de las 3 semanas van a pasar a una fase ya infecciosa, donde va a contener a la larva. Y este huevecillo en fase infecciosa es el que va a ser ingerido por la persona, por el ser humano, llegando hasta el intestino, en donde se va a liberar de su huevo, y esta larva va a diseminarse por vía bien hematógena o por vía linfática, llegando hasta la zona del hígado, de los corazones y posteriormente de los pulmones, en donde ya una vez llegada la larva hacia la zona alveolar, va a ser 2 mudas, de hecho va a pasar por 2 mudas, y luego, posteriormente, va a migrar desde la zona del parénquima pulmonar hacia el árbol bronquial, hacia la laringe, de la faringe, en donde va a ser deglutida nuevamente por el paciente, por el ser humano, llegando al intestino ya a una fase adulta. Y es acá en donde va a vivir de 1 a 2 años en los intestinos, y posterior de los 2 a 3 meses de la infección es donde la hembra va a poder liberar gran cantidad de huevecillos por las heces. Como se mencionó, la ascaris va a tener distintas fases, principalmente va a iniciar con una fase intestinal, en donde más que todo va a haber molestias o dolor abdominal. También puede haber una ascaris hepatobiliar, ya que los gusanos pueden penetrar las vías biliares o pancreáticas y provocar sintomatologías inflamatorias similares a por causa de colestasis, perdón. Así como también va a tener una fase o una ascariasis pulmonar, el cual va a ser más importante, donde va a haber una migración de las larvas hacia los pulmones y donde puede aparecer la sintomatología de tos, disnea, expectoración hemoptoica, y ya en casos de infecciones masivas y repetidas puede haber fiebre, eosinofilia, manifestación de neumonitis eosinofílica, así como también puede haber urticaria entre los 4 o 5 primeros días de la migración pulmonar. Es observado que en el examen físico hay presencia de crepitaciones y sibilancias, así como también de una hipertermia leve. Con respecto al diagnóstico y tratamiento, mayormente es imagenológico también de laboratorio. Y como disputo, en la radiografía de tórax lo que se va a ver principalmente son infiltrados redondos u ovales en ambos campos pulmonares que vendrían a ser migratorios y que podrían confluir en las áreas periliares. En el laboratorio va a haber una marcada eosinofilia sanguínea, y en el esputo va a haber presencia de eosinófilos y cristales de Charcot-Leyden, así como también niveles de inmunoglobulina E y anticuerpos frente al ascaris se van a encontrar elevados. Con respecto ya al diagnóstico definitivo, se hace mediante el aislamiento de sus larvas en las secreciones respiratorias o en el aspirado gástrico. Esto es ¿por qué? Porque en sí el diagnóstico se hace mediante la detección de huevecillos de las ascaris en las heces. Sin embargo, para detectar los huevos tiene que pasar cerca de los 40 días hasta que llega la larva a una fase adulta y donde puede recién liberar los huevecillos. Por lo cual se recomienda principalmente, si es que se está sospechando de una fase pulmonar, el aislamiento de las larvas mediante secreciones respiratorias. Sin embargo, se menciona que este hallazgo es muy poco común. Con respecto al tratamiento, el tratamiento utilizado vendría a ser el antihelmíntico por medio de albendazol vía oral de 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso durante 3 días en ayunas, o también se puede utilizar el mebendazol vía oral de 100 miligramos, 2 veces por día durante 3 días, o también una dosis única de mebendazol de 500 miligramos. También se menciona el uso alternativo de pirantel por vía oral de 11 miligramos por kilogramo de peso. Sin embargo, otro punto a recalcar es que se menciona que si es que se tiene un paciente con una fase o una ascariasis pulmonar, se utiliza un tratamiento sintomático mediante el uso de agonistas beta 2 por vía inhalatoria y eventualmente el uso de corticoides vía oral, así como también la suspensión de los antiparasitarios, pues no hay seguridad de que durante esta fase estos antiparasitarios tengan efecto. Bien, eso sería todo con respecto a mi parte. Sigue mi compañero, que va a hablar de la tosoplasmosis. Bien, Andrés. Ok, doctor, buenos días a todos. Vamos a culminar con la presentación de parasitosis pulmonar.
Y vamos a hablar de dos patologías, dos parasitosis más. La primera, que es la toxoplasmosis. Vamos a ver que esta patología es una zoonosis producida por el parásito intracelular obligado Toxoplasma gondii. Y pues se trata de una infección que en humanos se relaciona frecuentemente con los hábitos alimenticios, ¿no? Y los cambios ambientales. Este puede ser por ingesta de carnes inadecuadamente cocinadas y que están infectadas por quistes tisulares, o también por la ingesta de aguas o alimentos que están contaminados por los ovoquistes que expulsan los gatos en sus heces, ¿no? Siendo pues estos animales, los felinos, considerados lo que son los huéspedes definitivos de esos parásitos, ¿no? Y los huéspedes pues intermediarios serían el ganado vacuno y también el ser humano. También es posible contagiarse por transfusiones de hemoderivados, trasplantes de órganos sólidos. En cuanto a la seroprevalencia, pues se va a correlacionar bastante con los hábitos de higiene y alimentos. Y en Latinoamérica, pues este está en torno a un 90%, ¿no? en la población. Tanto en la toxoplasmosis adquirida aguda generalizada como en la toxoplasmosis congénita generalizada, que son los tipos de toxoplasmosis que tenemos, ambos pues, van a tener un riesgo de presentar un compromiso pulmonar. Y sin lugar a dudas, pues la forma más frecuente y grave de compromiso pulmonar se va a observar en pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Que por lo habitual van a presentar encefalitis, miocarditis, neumonitis artificial, alveolitis hemorrágica, que este último puede ser causa de muerte si no son tratadas a tiempo. El diagnóstico se debe plantear en todo paciente inmunosuprimido que presenta un compromiso pulmonar. Y en cuanto en las descripciones de la literatura de pacientes que no presentan déficit inmune con afección pulmonar de Toxoplasma gondii son muy escasas. En cuanto a la imagenología, ya entrando un poco a lo que es el diagnóstico, vamos a hacer uso pues, de pruebas como la radiografía de tórax, la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética, ¿no? Aunque las imágenes que se obtengan en estas pruebas, pues, mayormente son consideradas como inespecíficas. En cuanto al patrón radiológico más o clásico, en esta patología es el infiltrado reticular inodular bilateral, aunque el primero, que es el infiltrado reticular, pues nos obliga a descartar una neumonía en estos pacientes. Y pues en la tomografía se va a observar un patrón de vidrio esmerilado, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto, bueno, continuando con el diagnóstico, también vamos a hacer uso de lo que es la clínica, y pues es común en estos pacientes presentar pues una inflamación de ganglios en cabeza y cuello, cefaleas, enfermedad leve, con fiebre similar a una mononucleosis, mialgias o dinofagias y en ocasiones también síntomas gastrointestinales. No es raro también encontrar en estos pacientes una hepatomegalia o una hepatitis. En cuanto al laboratorio, vamos a ver que se va a reportar linfocitosis y linfocitos atípicos, ¿no? Y a menudo, pues, el diagnóstico se hace con la confirmación serológica, ¿no? Y dentro de esas pruebas tenemos principalmente a la prueba de ELISA, a la inmunofluorescencia indirecta y al examen de inmunoglobulina M. Esto, pues, en pacientes inmunocompetentes, ¿no? Que pueden, pues, que puedan realizar el sistema puede haber una respuesta inmune, pero en pacientes inmunosuprimidos pues estas pruebas no van a ser de mucha ayuda. En pacientes inmunosuprimidos lo que el diagnóstico se va a hacer a través del hallazgo de Toxoplasma gondii tejido pulmonar, ¿no? Esto a través de una muestra obtenida por punción transtorácica o por lavado bronquial alveolar, ¿no? Mediante broncoscopía. Siendo pues este último examen o prueba la regla de oro, ¿no? Para el diagnóstico, que es la observación del parásito en la muestra. Una vez diagnosticado, pues vamos a acudir al tratamiento. Esto va a consistir en 3 fármacos principalmente. Los 2 primeros son la pirimetamina y la sulfadiazina durante 2 a 4 semanas. La pirimetamina pues se va a aplicar 50 miligramos 2 veces al día en los primeros 2 días y luego pues se va a disminuir hasta un rango de 25 a 50 miligramos solamente 1 vez al día, ¿no? Y la sulfadiazina es 1 gramo por vía oral 4 veces al día en adultos. Y en niños pues es 50 miligramos por kilo 2 veces al día. Y el tercero, que es el ácido folínico, también llamado leucocorina, se va a administrar también al mismo tiempo para ayudar a proteger la supresión de la médula ósea, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a la equinococosis, también conocida como hiatidosis, es una zoonosis pues, que está causada por el estadio larvario del cesto de Echinococcus granulosus.
Y pues tiene dos tipos de hospederos, el definitivo que son en este caso los perros domésticos, también pueden ser lobos o parecidos, que se van a desarrollar en estos huéspedes su forma adulta, ¿no? Y los hospederos intermediarios que van a ser en este caso los ovinos y también pues el ser humano, la forma larvaria. Siguiente, por favor. En cuanto a antes de pasar a la clínica, cabe mencionar que los dos lugares donde más se depositan estos parásitos son el hígado y el pulmón. En el hígado, pues el crecimiento de estos quistes van a ser lentos, puesto que la estructura del parénquima hepático es mucho más resistente, ¿no? Mucho más consistente. Caso contrario en el pulmón, en la cual pues el parénquima es más elástico y ofrece poca resistencia al crecimiento del quiste, ¿no? Es por eso que el crecimiento es mucho más rápido. En cuanto a los síntomas, vamos a ver que el paciente va a presentar dolor torácico, tos crónica, disnea, fiebre, cuadros de broncoespasmo, hemoptisis y una clínica patognomónica es la vómica, ¿no? Pues que el paciente lo va a relatar en la consulta médica, ¿no? También puede presentar neumonías periquísticas, esto pues a consecuencia de la compresión del parénquima pulmonar por estos quistes y también de los bronquios periquísticos. Siguiente, por favor. En cuanto a la localización, como mencioné, son dos. El más común es la pulmonar con un 75% y el hepático, ¿no? En este caso nos va a interesar más el pulmonar, en la cual es más frecuente en el lado derecho, con un 53% y con tendencia a situarse en los lóbulos inferiores, ¿no? Usualmente se presentan como quistes únicos. Ahora, la principal complicación de esta hidatosis pulmonar es la ruptura del quiste, ¿no? Una ruptura de quiste puede ocasionar un derrame de material quístico con contenido pues, de larvario y de protoscólices que pueden ir hacia el árbol bronquial o a la cavidad pleural, ¿no? En la cavidad pleural pues, puede causar un neumotórax, un derrame pleural o un empiema. Y pues también es común observar una infección bacteriana secundaria del quiste, que es muy parecido o la clínica a un absceso pulmonar, ¿no? Y también pues las imágenes, ¿no? Con márgenes mal definidos. Siguiente, por favor. En cuanto a la etiolosis o el quiste diatídico simple, ¿no? Que es el quiste pues, que no se ha roto, mayormente son asintomáticos estos pacientes y pues el hallazgo radiológico es accidental, ¿no? Si el quiste pues llega a grandes proporciones puede causar un ligero dolor o un dolor torácico pero inespecífico, ¿no? Y también una tos seca. Pacientes sintomáticos también puede acompañarse de un dolor vago, expectoración o disnea. Al examen físico hay una disminución del ruido respiratorio y del soplo y en la mayoría de los casos los síntomas van a presentarse cuando ya el quiste ha sobrepasado los 5 a 6 centímetros de diámetro. Siguiente, por favor. En cuanto al quiste hiatídico roto complicado, ya pues los síntomas son mucho más llamativos. Tenemos al paciente con tos exigente, una vómica, hemoptisis, hiperreactividad bronquial, urticaria y anafilaxis, ¿no? Es muy común pues comparar la infección del quiste con un absceso pulmonar, ¿no? Es muy similar ya que presenta fiebre, tos con esputo, mucopurulento y un cuadro séptico. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto al diagnóstico, pues va a estar basado en una combinación de métodos de imágenes y ensayos inmunodiagnósticos. En cuanto a los métodos de imagen, tenemos uso de la ecografía, la tomografía, la resonancia y los rayos X. Y pues se va a confirmar a través de los ensayos serológicos, inmunodiagnósticos, dentro de ellos principalmente la prueba de ELISA, ¿no? Estos últimos son más que nada técnicas de confirmación en casos sospechosos. Y pues la serología, los exámenes serológicos van a depender bastante del estado inmunológico del paciente, ¿no? Y también pues del sistema inmunocompetente, ¿no? Si el paciente es inmunocompetente o no. Y también se menciona que la localización del quiste también pues tiene cierta influencia en estos exámenes. Y tenemos varios exámenes serológicos. Tenemos a la inmunoelectroforesis, que pues va a detectar antígenos o anticuerpos contra el antígeno 5 del líquido diatídico. Tiene una especificidad del 100%, pero una sensibilidad baja. La siguiente prueba, que es la doble difusión de arco 5, tiene igual sensibilidad que la inmunoelectroforesis, pero en este caso se puede realizar en laboratorios de bajos recursos, ¿no? Siguiente, por favor. Otras pruebas que tenemos son el Western Blot, que es similar a la ELISA, el examen de hemoglutinación, con una sensibilidad del 80% y puede presentar en este caso reacciones cruzadas, ¿no? También tenemos a la inmunofluorescencia indirecta,
con una sensibilidad y especificidad considerados como aceptables, y también los exámenes parasitológicos de líquidos orgánicos, ¿no? Donde se hace un examen microscópico del material que se obtiene por eliminación espontánea o a través de fístulas, ¿no? Cabe recalcar que una negatividad en estas pruebas no va a descartar una presencia de quistes hiatídicos. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, vamos a ver que el más indicado es el quirúrgico, en la cual pues se busca la erradicación de los quistes, y esto pues va a ayudar a la corrección de los efectos que causan la presencia del quiste en el pulmón, y también pues tratar las complicaciones del quiste que ha provocado pues la evolución de este parásito, ¿no? Cuanto a los enfoques quirúrgicos, tenemos pues la lobectomía, la resección en cuña, la pericistectomía, entre otros. Siguiente, por favor. Y en cuanto al tratamiento farmacológico medicamentoso, tenemos al albendazol como gol estándar. Este fármaco pues va a inhibir el ensamblaje de microtúbulos y va a alterar o detener la formación, ¿no? de estos quistes. Y esto va a causar finalmente una muerte celular del parásito. Está indicado, por ejemplo, en pacientes con quistes múltiples, quistes únicos univesiculares menor de 5 centímetros, pacientes con alto riesgo quirúrgico o también considerados como inoperables, y también como tratamiento quimioprofiláctico en el pre y postoperatorio, ¿no? Se dosifica generalmente de 10 a 15 miligramos por kilo al día en 2 dosis y medidas, y se menciona también que la absorción es mucho mejor con comidas ricas en grasas. Se da de 3 a 6 ciclos de 4 a 6 semanas, y en caso de tratamiento quimioprofiláctico de 4 a 7 días antes de la cirugía, y de 1 a 3 ciclos de tratamiento después de la operación, ¿no? En el estado postoperatorio. Y eso sería todo, doctor, con respecto a parasitosis. Muchísimas gracias. Bien. Bien. Bueno, han sido presentados los temas, creo, claros y precisos. Vamos a hablar un poco de los parásitos solamente rápidamente. En lo que concierne a la entamoeba histolítica, es una patología poco frecuente, podríamos decir, pero hay que tenerlo presente. Más conocemos la patología de la entamoeba histolítica, la que produce a nivel gastrointestinal. En la patología gastrointestinal no hay predominio pues, de edad ni de sexo, ¿no? Pero ya en la patología de la amebiasis respiratoria o pulmonar ya sí hay cierta predisposición por el sexo masculino y la edad más o menos de 20 a 40 años de edad. El cuadro clínico es generalmente cuando nosotros tengamos una imagen radiopaca basal derecha que impresione un derrame, pero un derrame no su radiopacidad tan homogénea, hay que hacer unas preguntas al paciente que nos puede orientar hacia una amebiasis, como que una diarrea previa, una disentería previa, una semana o 14 días previo a un cuadro diarreico. Y la característica de esto es que cuando hagamos una toracocentesis o cuando nosotros examinemos el esputo o la coloración del esputo, ya cuando hay compromiso parenquimal también, va a ser la coloración como una salsa de chocolate. Ese es típico. Lógicamente, no pasa directamente al pulmón, sino hace su tránsito a nivel hepático. A nivel hepático va a producir un dolor intenso, sobre todo a nivel del hígado, por distensión de la cápsula de Gleason. Entonces, y eso hace que nos sospeche de un cuadro de una amebiasis. Pero ¿qué cosas nosotros vamos a buscar en la amebiasis? Los trofozoitos, como bien lo han dicho ahí. Si yo tengo toda la característica de una amebiasis y no pido la búsqueda de trofozoitos, no voy a tener mi diagnóstico. Con respecto al paragonismo, bien lo han dicho, hay una distribución a nivel mundial, pero acá en el Perú, queremos que conozcan, en la parte nororiental del Perú, es la que es una zona endémica. Estamos hablando de parte de Piura, Lambayeque, parte de La Libertad, Cajamarca y parte de esa zona de la selva. Entonces, una enfermedad muy típica, parecida a una tuberculosis, produce también lesiones en los lóbulos superiores, produce hemoptisis, produce hiporexia, produce sudoración nocturna y fácilmente se confunden con
una tuberculosis. Igual que en el histoplasma también son las 3 patologías frecuentes que pueden producir o semejar a una tuberculosis. En el otro que mencionaron, en la ejinococosis, bueno, la sintomatología prácticamente es muy pobre cuando el quiste no se complica, pero cuando el quiste se complica, ahí viene el problema. Ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque ya viene la vómita. ¿Por qué? Porque ya tiene un cuadro respiratorio rico, con tos, con expectoración e inclusive hemoptisis. Y estos pacientes tienen que ser intervenidos sí o sí, ¿no? Y cuando hay una comunicación al bronquio, que es la vómita, o hay comunicación al espacio pleural que puede producir un hidroneumotórax, entonces hay que también solicitar la búsqueda de Scolex o de membranas. Si nosotros no solicitamos la búsqueda de Scolex, en el laboratorio no lo van a encontrar y nuestro diagnóstico puede pasar. Entonces acá, desde el punto de vista radiográfico, también es importante porque cuando se complica el quiste hidatídico, va a quedar una cavidad con un nivel y un sobrenadante, que eso se llama el signo de camalote, ¿no? Cuando hablamos del tratamiento, si yo le doy tratamiento a un quiste ya que sea mayor de 2 centímetros, lógicamente lo voy a complicar, lo voy a matar al quiste. Entonces el paciente tarde o temprano va a llegar con una vómita, si es que tiene comunicación con los bronquios. Si el paciente es operado, yo le puedo dar el tratamiento antiparasitario prequirúrgico y postquirúrgico tengo que seguir dándole, ¿no? Pero cuando yo solicito un examen, un IRATEST, por decir, y me sale positivo, después de la cirugía tiene que pasar por lo menos 2 años para que ese IRATEST salga negativo. Si yo le pido antes, puede salir positivo y tanto el médico como el paciente van a estar traumados porque van a pensar que tiene quiste en otro lugar. ¿Sí? La prevención, ustedes saben que el ciclo biológico de ellos, el huésped definitivo es el perro, entonces hay que desparasitarlo al perro. Y como el perro forma parte de la vida de la persona que vive en la tierra, porque para que se dé esto tiene que existir pues el huésped definitivo y el huésped intermediario. Nosotros como personas deberíamos ser huéspedes intermediarios, pero nos hemos puesto como huéspedes accidentales, ¿no? Y bueno, yo creo que la han expuesto bien, han sido claros, precisos en cuadro clínico, en ciclo biológico y tratamiento. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, chicos, entonces sigan estudiando, no bajen la guardia.